Los cascotes atravesaban las galerías del Celestium y arrancaban las pasarelas. Los Wulfen aullaban enloquecidos y saltaban de las galerías a las plataformas y de ahí a las estatuas, sirviéndose de la lluvia de escombros para alcanzar el suelo. La mayoría de ellos sobrevivió. Dos Stormravens de color plateado descendieron a través de la cúpula destrozada. Los motores de las cañoneras aullaban durante su descenso sobre el campo de batalla hasta que tomaron tierra. El devorador de almas lanzó a las naves una mirada furibunda, pues reconoció a quienes le habían desterrado antaño. Herido pero decidido, Grimnar aprovechó la ocasión. Con un rugido, el gran lobo asestó un hachazo que cercenó el brazo del látigo al devorador de almas. Un enemigo mortal habría sucumbido en el acto. El devorador de almas apenas se inmutó. Grimnar y el demonio intercambiaron un aluvión de golpes, y las hojas de sus hachas tintineaban como la fragua de un herrero. Tras encajar un poderoso golpe sin pestañear, el enorme devorador de almas alzó una pezuña y pateó a Grimnar en el pecho tan fuerte que resquebrajó la ceramita y partió el caparazón negro alojado bajo ésta. El demonio bramó triunfante al ver a Grimnar perder la guardia, pero cuando su hacha descendió para asestar el golpe mortal, la detuvo una espada crepitante. El gran lobo miró a su izquierda y entornó los ojos al ver a los exterminadores de armadura argéntea que habían llegado hasta él. Que los instintos de Grimnar le alertaron y se hizo a un lado ante el ataque del devorador de almas. El hacha destrozó los adoquines sobre los que el gran lobo había estado un momento antes. El arma volvió a hender el aire y acabó con 3 paladines de un solo golpe. El líder de los caballeros grises contraatacó y obligó al devorador de almas a retroceder con potentes espadazos de su arma santificada. «Lord Grimnar», gritó el esgrimista por encima del fragor de la batalla, «soy Stern de los caballeros grises. Exijo vuestra rendición inmediata». Grimnar ignoró el dolor extremo de sus heridas, se puso en pie con todos los servos de su armadura chirriando y, tras apartar de un empujón a un caballero gris, le clavó el hacha en el pecho al devorador de almas. El licor manó a chorros de la herida y el demonio dobló al fin las rodillas. «No sois bienvenidos aquí, matarifes santurrones», masculló Grimnar mientras arrancaba el hacha de Morkai del pecho de su enemigo. «Esta es nuestra saga». El siguiente hachazo de Grimnar se llevó el otro brazo del devorador de almas. «Nuestra guerra». El hacha de Morkai cortó la cabeza del demonio. «Nuestros asuntos». Al tiempo que el cadáver del demonio caía de lado, el gran lobo se giró furioso para encarar a Stern. Tenía la cara salpicada de sangre y aferraba su hacha ensangrentada. «Hablo con la voz del emperador, Grimnar, y acuso a vuestro capítulo de dar cobijo a mutantes. Además, creo que vuestros guerreros han penetrado en demasiadas zonas de guerra y posteriormente han apresurado su retirada, con gran coste para el imperio». Grimnar miró a Stern con el ceño fruncido, sin hacer concesiones. «¿Así que no negáis nada de esto?», prosiguió Stern. «Os confieso, gran lobo, que había oído muchas cosas acerca de los lobos espaciales, mas no os creía cobardes que huyen de guerras sin acabarlas». Grimnar gruñó y dio un paso adelante, haciendo chocar su resquebrajada coraza con la de Stern. «Cuidado, cazador de demonios, vas demasiado lejos». Hubo un largo momento de tensión entre ambos guerreros. Grimnar fue el primero en alejarse, pues su deber para con los lobos espaciales superaba su desdén por los recién llegados. Asintió satisfecho al observar que, si bien la lucha de sus campeones de Fenris había sido igual de desesperada que la suya, habían estado a la altura. La horda demoníaca había sido aniquilada, mas el coste en vidas fue elevado. La mayor parte de los Wulfen habían sido rescatados con vida y ahora estaban reunidos tras una recia muralla de guardias del rey. La enorme figura de Arhak Puñoroka se acercó al hombro de Logan Grimnar, pero éste rehusó la ayuda de su campeón. No mostraría debilidad frente a los caballeros grises sin importar la gravedad de sus heridas, así que permaneció en pie, tambaleante, pero sin ayuda, mientras se dirigía a Stern. «¿Nos acusabas de algo, hermano capitán?». El caballero gris frunció el ceño mirando a los bestiales Wulfen,
que resollaban y gruñían, agotados por la lucha. Se arremolinaban en torno a la forma blindada de Murderfang. El gran Dreadnought permanecía en silencio por primera vez, en una suerte de conexión sin palabras con los guerreros salvajes. «Estas criaturas», dijo Stern, mientras los caballeros grises tomaban posiciones detrás de él, «son mutantes, ¿no es así?» «Son hermanos», contestó Grimnar con la voz tan fría como el invierno fenrisiano. «No hay mancha alguna en ellos. Es complicado». «No, Lord Grimnar, es sumamente sencillo», replicó el caballero gris. «Esas cosas han salido de la disformidad y solo nos compete a mis hermanos y a mí juzgar si estos hermanos vuestros están corruptos. Debéis entregárnoslos de inmediato, junto con cualesquiera otros que hayáis rescatado. Nos aseguraremos de que lleguen a Titán sanos y salvos». Grimnar escrutó el rostro de Stern durante un momento. Su expresión no revelaba nada. Entonces el gran lobo soltó una carcajada que le hizo toser a causa del dolor. «Stern, estoy seguro de que crees que eso es muy reconfortante, pero que te lleves a los Wulfen es tan probable como que yo le dé mi corona a una foca cebosa. Prefiero que nuestros hermanos mueran antes de entregarlos para que los rajen y los estudien». Stern asintió lentamente, analizando el ejército de lobos espaciales que ahora rodeaba a su pequeña fuerza. «En vista de la tesitura, obligaros a cooperar supondría un elevado coste». El gran lobo sacudió la cabeza coreado por risas dispersas entre la guardia del rey. «Oh, no, no perderíamos tantos hombres, hermano capitán. Aún así», dijo Stern, ignorando el insulto, «creía que, dada la situación actual en torno a Fenris, querríais todos los aliados con que pudierais contar, gran lobo». Un murmullo airado recorrió las filas de los lobos espaciales y la expresión de Grimnar se volvió torva. «¿Qué situación?». El guerrero contemplaba desde lo alto de un muro de hielo, protegido por almenas cubiertas de escarcha. Una luz azul plateada brillaba en los flancos de la fortaleza, cuyas torres más altas se alzaban de manera imposible adentrándose en las nubes que se arremolinaban en el cielo. Dichas torres estaban talladas a partir del hielo glacial y a medida que la luz incidía en ellas creaban destellos translúcidos con tonos de azul, turquesa, verde marino y rosado. El solitario guerrero conocía como la palma de su mano cada centímetro del edificio. Conocía sus vacíos y tortuosos corredores, sus viejos secretos y sus protecciones rúnicas. Era un lugar eterno, y que él se había juramentado para defender, ¿no? Estaban acercándose de nuevo. Con cara sombría, el guerrero se irguió del todo, componiendo una imagen imponente. En una mano llevaba un arma de triple filo, hecho de hielo, que preparó para golpear en cuanto la primera de las espantosas criaturas surgió de entre la tormenta de nieve y empezó a trepar por el muro, clavando sus garras en él. Dejando estelas de llamas etéreas, muchos otros enemigos empezaron a sobrevolar las almenas, y con un escalofriante aullido, el guerrero empezó a aniquilarlas, devolviéndolas al vacío del que provenían. Seguían llegando más y más, pero el guerrero pensó que no importaba, mientras seguía rajando y cercenando. Ese era su hogar, el lugar que debía proteger y no permitiría que cayese. La dentellada invernal era una fragata de clase Nova, una estilizada y veloz astronave de guerra que transportaba a Crom Ojo Dragón y su cuerpo personal de guerreros de élite desde los astilleros del Colmillo. Como el astuto estratega que era, el capitán de la dentellada invernal hizo avanzar la nave oculta por entre los restos de la barcaza de batalla de los caballeros grises, usándolos como escudo para protegerse de los cañones de la superficie. Cuando la situación quedó clara, los peores miedos de Crom se confirmaron. La barcaza de batalla había sido destruida por una súbita andanada del cañón Nova. Significase lo que significase la señal psíquica que provenía de la superficie, no era nada bueno. Crom no tenía tiempo de hablar con el gran lobo, pero podía asumir de manera fehaciente que los caballeros grises habían venido a por los Wulfen.
Si los hombres de Stern eran aniquilados en una trampa, no resultaba difícil imaginar cuál sería la reacción de los caballeros grises supervivientes. Según parecía, la advertencia del demonio era cierta. Aquello, por sí solo, hizo estremecer al señor Lobo, que no obstante recuperó rápidamente la compostura. «Capitán», gruñó Crom con urgencia, «mantenga la nave oculta y que se preparen los Stormwolves. Tenemos que bajar ahí, ahora». «Ceden terreno», dijo Olwere Espadarrota con un tono de satisfacción maliciosa. «Es demasiado fácil derrotar a estos brujos». «Presta atención», replicó el líder de su manada, Ayashorn Garra de Hierro. «Se están reagrupando, Gañán. Entonces, sigamos atacando». Sin acabar la frase, Espadarrota ya estaba saltando sobre los restos de una moto a reacción scimitar al tiempo que acribillaba con su Volter la fachada de la contaduría que tenía enfrente. Garra de Hierro hizo un mohín e inició el fuego de cobertura mientras gesticulaba para que el resto de la manada avanzase hasta situarse en cobertura. Las cartas estaban sobre la mesa. Si Alayorn estaba en lo cierto, los 1000 hijos aún estarían desorientados por el bombardeo orbital que había incendiado su preciada ciudad. Estarían tan desesperados que morderían el anzuelo. Una lengua de fuego rosa rugió en el callejón y al tiempo el fuego de Convivolter tumbaba a espada rota. El joven rodó para evitar las llamas de aspecto malsano, pero una segunda ola rozó su antebrazo. Las llamitas danzantes convirtieron ceramita y carne en un montón de escarabajos. Más proyectiles de Volter alcanzaron al joven guerrero, haciéndolo pedazos, y los insectos sobrenaturales se escabulleron por las cloacas. Garra de Hierro arrugó la nariz, asqueado, pero controló la repulsa que sentía. Maleficarum. Con razón habían sido enviados para exterminar hasta el último de estos traidores. 3 garras separadas, dijo, y sus guerreros obedecieron al punto. Legionarios tácticos en las ruinas, una escuadra tártaros de élite tras aquella estatua. Svel, ¿estás en posición? Hubo un estruendo metálico cuando el Dreadnought, desprecio de la compañía, Svel espalda de granito, atravesó las paredes del edificio. Penetró por la fachada y dispersó a los 1000 hijos por las calles. Los proyectiles estallaban sobre su caparazón blindado, dejando una serie de marcas hundidas en su enorme torso gris. Ni siquiera le frenaban. El Dreadnought abrió fuego a quemarropa con el cañón de asalto Keres, destrozando a 2 traidores y aplastando a un tercero con su enorme puño mecánico. «Lo tomaré como un afirmativo», dijo Garra de Hierro. «Vamos, cachorros, cerremos la trampa». Las nubes de tormenta se arremolinaban alrededor de los nevados picos de las montañas de Asaheim y coronaban la fortaleza del Colmillo, formando una corona de rayos y relámpagos. El ambiente era sombrío y opresivo, y nada se movía en el exterior del colosal y recargado edificio. El lobo atronador, Drekan, estaba extremadamente nervioso en esa oscura noche. En las profundidades del inmenso edificio, las paredes de la guarida de Blackmane resonaban con los ecos de una ruidosa celebración. El estruendo era tal que podía perdonarse el que alguien pensara que avergonzaban a Drekan con su algarabía. En la gran sala, un grupo de jóvenes guerreros lobos espaciales estaban recibiendo un raro privilegio, ya que estos marines espaciales estaban celebrando un festín en presencia de su señor lobo, el legendario Ragnar Blackmane. La celebración era en honor a ellos, puesto que era a la vez su iniciación y su recompensa por su probado valor y eficiencia en combate. Habían participado en un ataque contra el cuartel general del vil hereje Cardrin Cain en Yggdrasil, cerca de Cadia. A pesar de enfrenarse a numerosos horrores y encontrarse cara a cara con abominaciones indescriptibles, los jóvenes garras sangrientas habían demostrado de lo que eran capaces y se habían consagrado en cuerpo y alma a la tarea de purgar ese lugar perdido de la mano del emperador. Por supuesto, muchos habían caído rápidamente, descuartizados por los Daemons,
o habían sido abatidos por el intenso bombardeo al que habían sido sometidos por los emplazamientos de armas imperiales controlados por los cultistas. Pero al terminar el combate ese día, la cabeza de Cardrin Cain decoraba la plaza central de la capital de Yggdrasil como advertencia a los habitantes de ese mundo de lo que les aguardaba a aquellos que sucumbían a la influencia del ojo del terror. Pero ahora la lucha quedaba atrás, y toda la gloria y el honor eran suyos. Esta noche se convertirían en cazadores grises. En un extremo de la sala se competía por ser el mejor bardo narrando los hechos más memorables de la misión, mientras en el centro de la habitación poderosos hombres en armadura luchaban entre ellos intentando derribar al adversario. Esto intranquilizaba a los enormes lobos que recorrían la sala intentando devorar tanto carne cruda caída y cerveza derramada como podían. Que les cayera encima un marine espacial con armadura completa no aumentaba precisamente las posibilidades de tener éxito en esta importante misión. En la cabecera de la mesa, Ragnar arbitraba un concurso de resistencia a la bebida. Sus reglas eran ligeramente diferentes de las habituales, ya que los marines espaciales estaban genéticamente diseñados para resistir venenos. El truco consiste en beber tan rápido y con unos porcentajes de alcohol tan altos que la respuesta inmunológica no pudiera compensarlos a tiempo. Esto cambiaba el objetivo del concurso. De hecho, el vencedor era el primer marine espacial que perdía el conocimiento, puesto que eso demostraba que tenía la mayor capacidad y velocidad a la hora de beber. Se alzó un gran griterío cuando uno de los recién ascendidos cazadores grises empezó a balancearse peligrosamente. Sus ojos quedaron en blanco y lentamente cayó hacia atrás sobre una mesa repleta de cuernos de bebida y carne cruda. «¡Tenemos un ganador!», gritó Ragnar, y vació el contenido de una jarra sobre la cara del lobo espacial tendido. Esto simplemente logró que se moviera ligeramente y que sonriera beatíficamente cuando uno de los lobos le lamió la cerveza de la cabeza. De repente se oyó el metálico tono de la voz de un servidor entre el ruido producido por la algarabía. En un instante, los lobos espaciales estaban preparados y alerta. «Señor Lobo Blackmane», dijo la extraña voz metálica por el intercomunicador, «el gran lobo Grimnar requiere vuestra presencia dentro de 5 minutos en el santuario interno. Deberá ir acompañando de 7 de sus guardianes del lobo de mayor confianza». Cuando Ragnar abandonó la sala junto con un grupo de sus mejores hombres, la habitación se llenó con el murmullo de las conversaciones en voz baja, mientras los marines espaciales se preguntaban qué habría detrás de todo esto. No tuvieron que esperar mucho. 20 minutos más tarde, Ragnar regresó a la sala con una macabra sonrisa dibujada en su rostro. En la penumbra del salón, sus ojos brillaban ligeramente bajo sus oscuras cejas, y mientras hablaba, sus largos colmillos blancos relucieron. «Hermanos de batalla». Esta sencilla declaración fue recibida con un coro de gritos de los allí reunidos. «Hermanos de batalla», continuó Ragnar, «tenemos una nueva misión». Tuvo que esperar unos momentos hasta que los gritos y los aullidos remitieran. Una nave no identificada apareció brevemente en las pantallas del Astronomicon y desapareció de nuevo. Los tecnomagos han localizado la señal de socorro de la nave en un mundo deshabitado a aproximadamente unos 150 años luz de aquí, y los rastreadores han detectado la presencia de información genética procedente de Imgarl que se creía perdida hace miles de años. Sin embargo, sus informes también mencionan que el mundo está infestado por los tiránidos. Creemos que estamos hablando de un grupo aislado de monstruos, pero debemos retirar la carga antes de que se proceda al bombardeo vírico del planeta. Ahí, compañeros, es donde entramos nosotros. Gloria al emperador, muerte a nuestros enemigos. La caza empezará a la salida del sol y algunos de vosotros moriréis, pero por ahora paró un momento de nuevo para causar efecto. «A beber»,